¿Qué tal, amigos? Quiero compartir algo que es una enseñanza, yo creo que muy importante por varias razones. Todos los que nos hemos criado en iglesias evangélicas hemos oído hablar de la seguridad de salvación, ¿no? La enseñanza que dice que la salvación no se puede perder. La salvación no se puede perder porque la salvación no se puede ganar. Tú la salvación es algo que te ha sido dado, no es algo que tú has ganado. Dice la Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y también dice en Juan capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Esto es lo que enseña la Escritura. Y yo lo creo, es cierto. Yo creo en la seguridad de salvación, pero claro, yo creo en la seguridad de salvación de los que son salvos, no en la seguridad de salvación de aquellos que afirman ser creyentes. Tú puedes afirmar ser creyente, pero negarlo con tus hechos, puedes negarlo con tu forma de vivir. Que tú digas que eres creyente no significa nada. Y tengo un texto que es 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, que dice así, 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que hay gente que no persevera, que se pierde, se pierde. Un día estaban en la iglesia, dejaron de reunirse. Un día formaban parte de la iglesia, de la vida de la iglesia, no solo del domingo, de la vida de la iglesia, pero el tiempo que antes ocupaban en la iglesia ahora lo dedican a otras cosas. Pero siguen afirmando que son creyentes. Una de las marcas del Hijo de Dios es la perseverancia. Muy importante, la perseverancia es una evidencia de salvación. Alejarse de la iglesia es una evidencia de perdición. Perseverar con el pueblo de Dios es un indicador de que esa persona tiene vida espiritual, porque el Espíritu Santo lo ha marcado como hijo de Dios. Identificarte con el pueblo de Dios es un deseo que Dios ha puesto en ti, porque amas a aquellos a los que Dios ama. Dice 2 de Timoteo 2:19 que el Señor conoce a los que son suyos. El Dios que te salvó también te apartó del mundo y te ha tomado para sí mismo. De la misma manera que Dios sacó a Israel de Egipto, Dios toma al creyente del mundo, lo saca del mundo y lo toma para sí mismo y lo une al pueblo de Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, dice Deuteronomio 5:6. Dios nos saca de la servidumbre del pecado. Y como dice Colosenses 2:11, Dios nos circuncidó en Cristo, con una circuncisión no hecha por mano, sino que el Espíritu de Dios puso una marca en el creyente. La salvación nos es dada como regalo, el Espíritu Santo nos es dado como un anticipo de la gloria que se va a manifestar en los hijos de Dios. Y esa salvación que te es dada es irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, como dice Romanos 12:9. Irrevocables. El Hijo de Dios ha sido marcado y nadie puede arrebatar al Hijo de Dios. No estoy hablando de salvación por obras, estoy hablando de una salvación por gracia por medio de la fe. Y esa salvación por gracia es una nueva vida que se manifiesta, que es visible, como dice 2 de Juan 1:9, en la perseverancia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Específicamente aquí el texto de lo que está hablando es de aquellos que son sanos en la fe y en la enseñanza, es decir, que conservan de manera fiel el Evangelio de Jesucristo sin añadirle ni quitarle nada. Y por lo tanto, perseveran en la fidelidad
a Dios. La perseverancia es la evidencia de que Dios está trabajando en el creyente. Es decir, si el Espíritu Santo está en el creyente, tú ya no puedes vivir de otra manera. No puedes vivir más que apegado a Dios, apegado a la palabra. Tú tienes una nueva sensibilidad hacia el pecado. El pecado es algo que te hace violencia porque entristece al Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo que mora en ti va a herir tu conciencia porque el pecado hiere al Espíritu Santo. Una evidencia de salvación es un santo temor, un conocimiento de tu propia debilidad espiritual. Por otra parte, lo que también vemos es que aquellos que no son creyentes pero que afirman ser creyentes tienen una confianza y seguridad en sí mismos que es una confianza suicida. Es la misma confianza de aquel que agarra su coche y lo pone a 200 kilómetros por hora y dice que no le va a pasar nada. Y él se está poniendo en peligro y está poniendo en peligro a otros. El Hijo de Dios es consciente de su debilidad, de la naturaleza herida que ha recibido de Adán, de un corazón que disfruta del pecado, y como es consciente de lo débil que es, se agarra a Dios, se agarra a la palabra de Dios y se agarra al pueblo de Dios. El propósito de este texto es muy claro. Debemos vivir en santo temor. No en miedo, no en desconfianza, pero sí en un temor saludable que nos dice, mira, el peligro está allí y lo sensato, lo sabio, no es cuánto te puedes acercar el peligro, sino alejarte lo máximo que puedas del peligro. Mira, es preferible que seas un extremista a la hora de guardar tu corazón a que seas un necio y que estés continuamente jugando a cuánto te puedes acercar al peligro o al fuego sin quemarte. Dice la Escritura, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velar es vigilar. Velar es estar despierto, no permitir que el sueño espiritual te adormezca. Velar es vigilar que el enemigo no se acerque con malas intenciones hacia ti. Velar es evitar que los ladrones te roben tu vida espiritual. Por eso dice la Escritura, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Poniendo toda diligencia. La vida espiritual pertenece a aquellos que son diligentes en guardar la vida espiritual que les ha sido dada. Y un cristianismo normal, no un cristianismo súper espiritual, no, un cristianismo normal, sencillo, es buscar continuamente a Dios. Es apoyarte en Dios, es buscar a Dios como lo primero que hagas por la mañana. Lo primero que tienes que hacer por la mañana es orar. Lo primero que tienes que hacer por la mañana es abrir tu Biblia y tener tiempo con Dios. Permitir que el Espíritu Santo refresque tu alma, que la palabra de Dios llene tu mente. Que Dios mismo renueve tus pensamientos. Que tu deseo por Dios crezca. Por la mañana. A lo largo del día tienes que seguir buscando a Dios. Y en medio de un cristianismo formal que se contenta con ir a las reuniones y poco más, el cristiano normal de verdad debe ser una persona que busca continuamente a Dios, que se llena continuamente de Dios, en lugar de llenarse de otras cosas. No está mal ver series ni escuchar música, pero sí está mal todo aquello que enfríe tu vida espiritual. Por lo tanto, te animo a que seas lo más radical que puedas a la hora de buscar a Dios y tomar las decisiones que te ayuden a impulsar tu vida cristiana. La perseverancia en realidad es la gracia de Dios, impulsando al creyente a permanecer en Cristo a pesar de las tentaciones, de tu debilidad, de tus propios deseos. Y esto no es salvación por obras, porque la perseverancia en el fondo es Dios mismo impulsando al creyente y animándole a seguir a Jesús, a seguir buscando, a estar atento a cualquier señal de debilidad.
Si tú ahora mismo reconoces que llevas un tiempo frío, tibio, que llevas un tiempo en el que las cosas de Dios no te llaman demasiado la atención, pero hay otras cosas que sí que te llaman la atención, ten cuidado. Pero no permitas que el diablo aproveche esa situación para destruirte o para culparte. Busca al Dios que recibe a todo aquel que tiene por hijo. Busca a ese Dios que murió por ti en la cruz para reconciliarte con el Padre y para tener una vida de intimidad, amistad, relación, gozo, banquete continuo contigo. Dios anhela tener una relación de amistad íntima, íntima, profunda. Dios desea caminar contigo. Y en el fondo tú también tienes ese anhelo en tu corazón. Y por eso nunca vas a estar satisfecho hasta que no encuentres a Dios y que no descubras el perdón y que no experimentes la presencia de Dios de una forma real cada día de tu vida. Si no has experimentado aún la presencia de Dios en tu vida, clama a Dios. Pídele a Dios, Señor, estoy frío, necesito que tú me vuelvas, concédeme, Señor, el arrepentimiento. Concédeme abrir mis ojos como el hijo pródigo de pronto, dice la Escritura, que volviendo en sí, es decir, empezó a ser consciente de su pobreza espiritual y decir, ¿cómo puedo ser tan tonto con lo rico que es mi padre y lo pobre que estoy ahora? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios esté andando en miseria? Con las riquezas que hay en la casa de nuestro Padre espiritual, nuestro Dios y nuestro Padre. Así que vuélvete a Él, porque Dios recibe a todo aquel que viene a Él arrepentido y comienza a disfrutar del banquete espiritual en la casa de Dios. Dios tiene tesoros para ti. Y muchos de nosotros no hemos arañado todavía más que la superficie de las cosas espirituales porque nos hemos acostumbrado a vivir en la pobreza. Dios no quiere eso para ti ni para mí. Y Él está deseando volver a empezar y perdonarte y recibirte como al hijo que eres si pusiste tu confianza en Él.